Hola, voy a presentar una sesión formativa dentro de la asignatura de Investigación en Educación. El tema que yo he elegido es de si el uso del móvil afecta al rendimiento académico, ya que esto es un tema muy interesante y muy presente hoy en día en el ámbito educativo y que genera bastante debate tanto en profesorado como en el alumnado. Por un lado, mucha gente dice que el móvil se puede ver como una herramienta útil para usarse mientras se estudia, pero por otro lado, puede ser también un elemento de distracción. Por esto último, resulta interesante analizarlo desde lo que es pues, un punto de vista de investigación educativa. Para contextualizar un poco esta sesión y darle un poquito más de contexto, el uso del móvil actualmente pues, está integrado en la vida cotidiana de lo que son los estudiantes. Se utiliza pues, para comunicarse, para buscar información, para entretenerse e incluso para, en algunos casos, herramientas de estudio. Sin embargo, también es muy habitual que el uso en el aula o durante el estudio, el móvil genere distracciones, como pueden ser las redes sociales, los mensajes o algunas notificaciones constantes. Esto lo que ha hecho es que ha llevado a muchos investigadores a que se pregunten si el uso del móvil es beneficioso o perjudicial para el tema de los estudios y si tiene un impacto directo en el rendimiento académico. Para dar un poco más de contexto también a esta sesión, este tema es especialmente relevante porque el móvil no solo se usa fuera del aula, sino que también dentro de ella. En muchos centros educativos se debate si debe prohibirse completamente o si debería integrarse como una herramienta educativa. Esto último hace que no haya una respuesta única, sino que dependa mucho del enfoque pedagógico que se le dé y del tipo de actividades que se realizan en clase. También es muy importante saber que en qué condiciones este impacto es más positivo o negativo. Por eso es muy importante no quedarse solo con las opiniones de la gente sobre el tema, sino que también es crucial analizarlo desde datos y evidencias científicas previas. Ahora explicaré un poco pues, lo que va a ser esta sesión a nivel teórico. Bueno, pues para empezar, en esta sesión lo que vamos a trabajar es la investigación educativa, que es el estudio de cómo funcionan los procesos de enseñanza y de aprendizaje con el objetivo de mejorar la educación basándonos en evidencias. Es decir, no se trata solo de opinar sobre lo que funciona en el aula o lo que no funciona, sino de analizarlo de forma sistemática y con datos. A partir de esto último, lo que planteamos es una pregunta de investigación principal. ¿Afecta el móvil al rendimiento académico? Esta pregunta nos permite investigar una relación entre dos elementos importantes en educación. Por un lado, identificamos la variable independiente, que en este caso es el uso del móvil. Esto incluye aspectos como el tiempo del uso, la frecuencia o si se utiliza durante el estudio en clase. Por otro lado, tenemos la variable dependiente, que es el rendimiento académico, que puede medirse a través de calificaciones, resultados, en tareas o niveles de atención y de concentración. A partir de esta variable, la investigación educativa analiza si existe una relación entre ambas y cómo se produce esta. A continuación, entramos ya en la actividad de la clase, una actividad práctica. ¿En qué consiste la actividad? La actividad consiste en dividir a la clase en pequeños grupos, ya sea de 3, 5 personas como mucho. Cada grupo deberá diseñar una pequeña investigación educativa relacionada con el uso del móvil en clase. Lo primero que deberán de hacer los estudiantes es formular una hipótesis. Un ejemplo puede ser: el uso del móvil durante el estudio reduce el rendimiento académico. Después tendrán que pensar cómo podrán comprobar esa hipótesis, es decir, qué tipo de información necesitarían recoger. Podrían usar recursos como pueden ser encuestas, observar hábitos de estudio o comparar resultados académicos. También deberían de reflexionar sobre qué variables tendrían en cuenta y cómo intentarían medirlas de forma sencilla. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Pues no es hacer una investigación real completa, sino entender cómo funciona el proceso de investigación educativa de forma práctica, con la ayuda de esta actividad y con la guía del docente. Para hacer esta actividad más realista, los grupos incluso podrían diseñar una pequeña encuesta con preguntas como: ¿cuántas horas usas el día el móvil? ¿Lo utilizas mientras estudias? ¿Crees que te distrae mientras estudias? ¿Tus notas han cambiado el último trimestre por usar el móvil? Con estas preguntas podrían intentar simular cómo recogerían datos de una investigación real. Una vez termine la actividad de la clase, se realizará una puesta en común donde cada grupo explicaría su propuesta. A partir de ahí,
Se abriría un pequeño debate en clase para reflexionar sobre el tema, con una duración pues alrededor de 10 o 15 minutos. Algunas preguntas que se podrían plantear serían las siguientes. ¿El móvil es siempre negativo en el aprendizaje o depende del uso que se le dé? ¿Puede ser una herramienta útil si se utiliza correctamente? La idea es que el alumnado vea que no existen respuestas simples, sino que es necesario analizar una situación de forma crítica. Una vez todos los grupos hayan hecho la puesta en común, se podrá concluir pues con la conclusión de que el uso del móvil no es positivo o negativo por sí mismo, sino que depende del uso que se le dé. Su impacto en el rendimiento académico realmente pues depende del contexto y de cómo se utilice. Por eso, la investigación educativa es fundamental, ya que nos permite analizar este tipo de situaciones de forma objetiva, basándonos en evidencias previas y no solo en opiniones personales y en experiencias. Para finalizar esta sesión formativa, es importante recuperar la idea principal que hemos trabajado a lo largo de la exposición. El objetivo de la actividad y de la sesión no era simplemente responder si el uso del móvil es bueno o malo para el rendimiento académico, sino comprender cómo se puede analizar este tipo de cuestiones desde una investigación educativa. A lo largo de esta sesión, hemos visto que el móvil es un elemento muy presente en la vida del alumnado. Esto lo que hace es que tenga una influencia muy directa en su forma de estudiar, de atender en clase y de organizar su tiempo. Sin embargo, también hemos visto que no se puede dar una respuesta simple o absoluta sobre su impacto. Uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta es que en educación muy pocas variables actúan de forma aislada. Es decir, el rendimiento académico no depende únicamente del uso del móvil, sino que intervienen muchos otros factores como pueden ser la motivación del estudiante, sus hábitos de estudio, el apoyo familiar que tienen, o el contexto social, o incluso el propio estilo de enseñanza del profesorado. Por esto mismo, cuando hablamos de investigación educativa, no buscamos condiciones rápidas o simplistas, sino lo que buscamos es comprender mejor la realidad educativa a partir de evidencias. En este caso, lo que nos muestran los estudios es que el uso del móvil puede estar asociado a un menor rendimiento en determinadas situaciones, especialmente cuando éste se utiliza durante el estudio o en momentos en los que requiere atención sólida. Pero también es cierto que no todo el uso del móvil es negativo, ya que puede ser una herramienta útil si se usa con fines educativos. Esto nos lleva a una idea clave, que es que el problema no es el móvil en sí, sino que el problema es el uso que se hace de él. Esta distinción es muy importante en el ámbito educativo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tendemos a simplificar los problemas tecnológicos como si fuesen completamente buenos o completamente malos, es decir, como si fuese blanco o negro, y no distinguiendo de si hay un gris en este problema, cuando en verdad la realidad es mucho más compleja. Además, esta reflexión nos permite entender mucho mejor el papel de educación en la sociedad actual. El objetivo no debería de ser únicamente prohibir o permitir tecnología, sino que el objetivo debería de ser enseñar a utilizarlas de forma adecuada, responsable y crítica. En este sentido, el profesorado tiene un papel fundamental como guía en el uso de estas herramientas como puede ser el dispositivo móvil. Otro aspecto muy relevante sobre el tema es que este tipo de investigaciones ayudan a tomar decisiones más informadas dentro de lo que es el ámbito educativo. Por ejemplo, pueden servir para diseñar normas de uso móvil en los centros educativos o para desarrollar estrategias pedagógicas que integren la tecnología de forma efectiva en el aprendizaje. En definitiva, la investigación educativa no solo sirve para generar conocimiento teórico, sino que tiene una aplicación práctica muy directa en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Como una conclusión final, podemos decir que el uso del móvil no es positivo ni negativo por sí mismo, sino que su impacto depende del contexto, del tipo de uso y de la forma que se integra en el proceso educativo. Y precisamente por eso es tan importante seguir investigando en este ámbito, para poder tomar decisiones educativas basadas en evidencia y no únicamente en opiniones o percepciones personales. Con la actividad planteada en este proyecto, los alumnos verán y respaldarán todo esto que se ha mencionado, ya que podrán ver que realmente el móvil depende muchísimo de cómo se use, más de que lo que es el móvil en sí, ya que las tecnologías se han ido aplicando y se aplicarán mucho más en un futuro en el ámbito de la enseñanza.
Los futuros estudiantes, al estar más expuestos cada vez a la tecnología, harán cada vez más uso del móvil, y es muy importante investigar sobre este tema para que no acabe siendo negativo, sino que tenga un impacto positivo al final y que se pueda usar como una herramienta de aprendizaje.